Queremos dar la bienvenida a nuestro tercer ponente de esta tarde, el doctor Víctor Naula. Doctor, bienvenido, doctor Naula. El doctor Víctor Naula es doctor en medicina y cirugía, especialista en traumatología y ortopedia, cirugía de hombro y rodilla artroscópica y abierta. Es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología y director del Centro de Perfeccionamiento Hombro Integral en Guayaquil, Ecuador. Bienvenido, doctor Víctor Naula. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a todos y cada uno de ustedes por la participación en este curso. Déjenme compartir pantalla. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación. Este curso organizado por Alpinion nos da la posibilidad de transmitirles algunas cosas que he aprendido con esta maravillosa herramienta que es la ecografía. Mi tema que voy a compartir con ustedes es la actualización de la evaluación ecográfica de lesiones del hombro. A nivel de ortopedia, más que de traumato, estamos enfocados a realizar cursos de ultrasonidos aplicados a la ortopedia. Esto con el apoyo de SLAOT, de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Gracias también por el apoyo de la Sociedad Peruana de Ultrasonido y Medicina Biológica, SPUM, y la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Estamos enfocados al proyecto ECO1 LATAM. Yo trabajo en la clínica CIMA, Centro Integral de Minoinvasivo y Artroscópico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, superhéroes. Esto es un fonendoscopio o estetoscopio, descrito por Laennec en Francia en 1816. Jesús, estamos bien con el audio, ¿verdad? Sí, doctor, excelente, se le escucha muy bien. Perfecto. Entonces, miren cómo este ultrasonido nos cambió completamente y lo consideran ahora el moderno estetoscopio del médico. Y les digo que esto no es un invento, sino es un evento físico natural que puede ser provocado por el hombre. Se necesita de médicos observadores y mentes brillantes de distintas subespecialidades. En esto de las subespecialidades ya los ginecólogos prácticamente se lo metieron al bolsillo, porque definitivamente no hay ginecólogo que no tenga un ecógrafo en el consultorio. Y pienso yo que en 5 a 10 años este fenómeno va a ocurrir lo mismo con los consultorios de ortopedia y traumatología. La excusa actual es que muchas veces se dice, no, lo que pasa es que el ultrasonido es operador dependiente. Claro, por supuesto, pero es operador dependiente el bisturí. Esa bicicleta de Carapaz, le aseguro que no va a rendir lo mismo si yo me subo en ella. Un francotirador, una grúa, todo es operador dependiente. Lo importante es que tenemos que entender que necesitamos conocimientos y una curva de aprendizaje que amerita tiempo y sobre todo esmero para poder estudiar ciertas cosas que muchas veces ya casi nos hemos olvidado. Esta frase famosa de Jacobo Vinegar, chileno que se nacionalizó en Argentina, habla sobre una frase que siempre se ha popularizado y dice, billetera mata galán. La uso para poder hacer entender lo que pasó con el eco en nuestra especialidad. Yo he utilizado esta frase, foto mata eco, y esto es lo que ha pasado todos estos años. Cuando nos llegaba una ecografía por algún tipo de problema, los ortopedistas nos limitábamos simplemente a leer el informe de nuestro amigo, el imagenólogo. Y al mismo tiempo quiero transmitirle a ellos y a todos, a cada uno de ustedes, que video mata foto. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente si nosotros vamos a solicitar una ecografía, el examen tenemos que mandarlo incluido en un video para poder aprovechar lo dinámico del estudio. ¿Cómo nos orientamos? El conocimiento es poder y por lo tanto siempre necesitamos estar orientados hacia el norte de nuestro estudio. La estrella polar en el hombro son las estructuras óseas como son el acromion y específicamente una estructura en la parte anterior que es la coracoides.
La escala de grises que se maneja en ecografía nos permiten a nosotros determinar que lo más oscuro es lo anecoico, lo hipoecoico es lo gris y lo blanco lo hiperecoico. Y esto nos va a dar y a permitir valorar los distintos tejidos a nivel sonoanatómico del hombro. Y podemos distinguir a bursa como anecoica, otra área anecoica es el cartílago, y donde frena completamente una zona hiperecoica el hueso, que después de eso ya no se obtiene ningún resultado. El doctor Bianchi, a quien he seguido desde el año 2012, porque definitivamente es el año en que yo comencé a hacer algo de ultrasonido, nos describe este protocolo en secuencia dinámica, en el cual valora estructuras importantes, escaneos estándar y maniobras dinámicas. Pero definitivamente nosotros les vamos a presentar en estos momentos un protocolo que lo hemos desarrollado aquí en Ecuador. El doctor Antonio Buford fue uno de los médicos con quien yo recibí mi primera clase de ecografía musculoesquelética de hombro. Y tanto me recuerdo que él me dijo: Naula, tú me enseñas a mí clínica del hombro y yo te enseño ultrasonido musculoesquelético. Pero lo importante aquí es entender una cosa: ninguna de las dos es separada. Pienso yo que estas dos técnicas debemos unirlas para justamente aprovecharlas. Y es por eso que determinamos este protocolo que nosotros realizamos en el hombro doloroso, que le denominamos DRAP-JAS-RIE-M, un protocolo que, si usted lo sigue, en menos de 5 minutos ya usted tiene un diagnóstico de su hombro. Comenzamos con la escala de dolor, en la cual valoramos leve, moderado y severo. Recordemos bien que severo, un dolor severo es un dolor que se ve en una capsulitis adhesiva, calcificaciones, pero en fase aguda. Un dolor moderado es una rotura de manguito rotador, lesiones de la porea, una lesión SLAP. Quiere decir esto que si yo tengo un dolor severo con una rotura de manguito rotador, ojo, esa rotura de manguito al final no está sola. Un dolor leve nos presentan las microinestabilidades y las disquinesias escapulotorácicas. El siguiente punto es el RAP. Es un acrónimo que significa rango activo y pasivo, por el cual nosotros hemos utilizado los colores del semáforo invertido. Todo el mundo sabe lo que significa el semáforo, el verde, amarillo y rojo, y le agregamos un negro que significa una parte definitivamente compleja. Entonces, ya poniendo mi hombro a valoración, puedo determinar con colores y no solamente con números, y de esta manera nuestros pacientes se orientan de mejor manera y menos estresados. A nivel posterior, valoramos el rango de movimiento en rotación interna y también aplicamos colores dependiendo de la ubicación. La rotación externa, igual, de la misma manera, los colores del semáforo, y siempre lo hacemos de manera comparativa para poder determinar y el paciente entienda la complejidad del cuadro en el cual está atravesando. Entonces, tenemos entendido que una flexión, rotación interna y rotación externa limitado en activo y pasivo, diagnóstico, capsulitis adhesiva hasta que no se demuestre lo contrario. Esto es lo que nos ha permitido valorar justamente en estos tiempos de pandemia, porque muchas veces nos llegan fotos y nosotros utilizamos este goniómetro CIMA, el cual nos permite a nosotros valorar los distintos rangos, como en el caso de esta paciente. Miren, es una paciente de 62 años que consulta por un hombro izquierdo doloroso, limitado de 15 días de evolución sin antecedente traumático. Miren los rangos, que prácticamente está completamente limitada. Y en el consenso realizado en el 2011 por la ACES, el 82% de 190 miembros delimitaron que la limitación del rango activo y pasivo con rayos X, con radiografías, excepto por la posible presencia de osteopenia o tendinitis calcificada, determinaban el diagnóstico de capsulitis adhesiva. Entonces, esta es la paciente, estas son sus radiografías, en la cual no apreciamos ninguna calcificación en ninguna de las proyecciones, y
como decía Hércules, hay que tomar el toro por los cuernos. Esta es una pregunta que les tengo preparada por ustedes. Con estos datos clínicos, el diagnóstico presuntivo sería A, capsulitis adhesiva, B, luxación glenohumeral, C, fractura de húmero proximal, D, tendinopatía calcificante, E, luxación del bíceps, ninguna de las anteriores. Entonces, según el consenso de ACES, definitivamente nos orientamos a la A, ¿verdad? Capsulitis adhesiva. Y eso es lo que yo hubiera hecho y pensado, como todos ustedes, al tener la clínica radiológica y las imágenes radiológicas que me permiten a mí identificar una capsulitis adhesiva. Pero por suerte, y gracias al Pinion, tengo un Cube 8 en mi consultorio que me permite valorar esta imagen. Miren ustedes, el bíceps está a la izquierda, aquí justamente, y puedo determinar esta imagen hiperecogénica, que inclusive la puedo hasta medir, que me determina una calcificación del supraespinoso y prácticamente me cambia completamente el esquema de tratamiento. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos el síndrome de Quimera. Quimera era un monstruo mitológico que tenía una cabeza de león, cuerpo de cordero, de ternero y la cola de serpiente o de dragón. Entonces, existen pacientes que pueden tener capsulitis adhesiva, pero también pueden tener tendinopatías calcificantes y o también acompañarse de roturas de manguito rotador. Entonces, esta paciente, después del tratamiento inicial con ondas de choque, miren los rangos de movimiento cómo mejoraron. Y definitivamente tratamos las dos patologías. Uno de mis profesores, el doctor Huerta, el presidente de la SPUM, el otro día justamente mencionó que para poder estudiar ecografía musculoesquelética del cuerpo, uno tiene que recurrir a este libro guía, que es el que todos conocemos, que lo estudiamos en nuestra carrera en los primeros años, anatomía de testil. Yo recomiendo para el hombro, la que nosotros los cirujanos de hombro mencionamos la Biblia, es el Rodwood. Pero miren lo que sucede al pasar el tiempo. Pensamos que la anatomía es absoluta, pero este trabajo realizado en 2009 por Keiichi Akita y Hiroyuki Sugaya prácticamente nos cambian completamente. La izquierda es lo que nosotros pensábamos cómo eran las estructuras. En el troquíter, en la parte más anterior, se inserta el supraespinoso, pero en la parte más posterior se inserta el infraespinoso. Este trabajo realizado por estos médicos de la Universidad de Japón, Tokio, menciona que el supraespinoso llega a ocupar parte de la tuberosidad menor y solamente la más pequeña parte del troquíter, mientras que el infraespinoso se extiende prácticamente hasta la parte anterior del troquíter. Estos estudios nos han cambiado inclusive la forma, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino desde el punto de vista cómo reparar las lesiones del manguito rotador. Y seguramente nos va a cambiar la forma de ver ecográficamente las lesiones ecográficamente. Esta es una guía que hemos preparado para ustedes como guía para el ultrasonido en músculo esquelético del hombro, ¿no? Le hemos denominado Alpes. ¿Por qué Alpes? Porque según las posiciones que utilizamos, la posición va desde anterior, lateral y posterior, y existen posiciones especiales y también la posición superior. Siempre se realiza el estudio con énfasis a la parte que uno necesita identificar la clínica que utilizó. Pero generalmente lo que más utilizo en la práctica es la anterior, la lateral, la posterior, pero eso sí, un Alpinion que me dé a mí una calidad de imagen que me permita determinar el diagnóstico que estoy pensando en el paciente que tengo al lado mío. La siguiente pregunta, si tengo ecógrafo, definitivamente yo creo que me gustaría tener uno, pero en el consultorio. Entonces vamos con el protocolo Alpes. La posición anterior tenemos referencias como la coracoides, el troquín y la cabeza humeral. El tendón de la porción larga del bíceps, el subescapular en cortes longitudinales y transversos y la polea del bíceps, dando énfasis dependiendo de la clínica que se encuentra en cada paciente.
La posición que utilizo con el paciente, aquí estoy, el paciente siempre lo pongo de frente a la pantalla. Para mí es importante eso porque para mí yo tengo que enseñar al paciente cuál es su problema y muchas veces ellos entienden. Así como cuando yo vi por primera vez una ecografía de hombro, lo hice en el 2012 que me invitaron a un curso y cuando yo entré estaban haciendo un taller y definitivamente lo que estaba viendo es lo que yo veía en las artroscopías del hombro. Entonces, en este momento estamos viendo las estructuras que me orientan en la parte anterior con el ecógrafo en manera transversal, perpendicular al eje longitudinal del subescapular. Cuando lo hago dinámico, me permite ver imágenes como esta, que la he denominado el bíceps en espejo. A la izquierda, esa imagen hiperecogénica, a la derecha, una imagen que simula el bíceps, que es como cuando se ve el bíceps en espejo. Pero, ¿qué es eso? Entonces, justamente para lo que nos permite la ecografía no es solamente un examen dinámico, sino que un examen que vamos a palpar estas estructuras con mi dedo. Encima del bíceps en espejo. Entonces esto corrobora que estoy frente a una calcificación en un proceso agudo. Me permite también identificar zonas anecoicas, en este caso un derrame de líquido a nivel de la bursa subacromio deltoidea, el cual me permite identificar si es un hematoma o si no es líquido sinovial. Si fuese un hematoma, los cristales de hemosiderina indicarían unos puntitos que se ven en esa zona. Luego hago una visión longitudinal, veo que el bíceps también está comprometido y aquí yo siempre he considerado que cuando veo líquido a nivel del bíceps distal, a nivel de la corredera bicipital, eso no es inflamación, sino más bien un derrame, en el cual está comprometida la polea del bíceps. Estos derrames podemos hacer exéresis de los mismos. Ya definitivamente ya no existe procedimiento en el cual no use el ecógrafo. La proyección lateral. La proyección lateral me determina como referencias el acromion, la huella, el perfil de pájaro que nosotros determinamos. Y vamos a ver el músculo deltoides, el tendón del supraespinoso, la bursa subacromio deltoidea, longitudinal y transversa. Y maniobras de conflicto. Las calcificaciones que se ven a nivel del supraespinoso podemos medirlas. Y esta es otra pregunta que tenía para ustedes. Todas las calcificaciones del supraespinoso, ¿las podemos valorar con radiografía solamente? ¿Sí, no o ni? La respuesta es ni. Es un término muy italiano que me enseñaron allá, que significa ni sí ni no. Y esto es la evidencia del por qué. Estamos frente a una paciente que tiene una sospecha de un hombro doloroso, en el cual vamos a abordar de manera transversal la parte lateral del hombro. Y miren, donde está ese es el bíceps, pero esa plataforma que ven ahí es el troquíter. Y en la parte posterior veo una zona hiperecogénica. Esta zona hiperecogénica definitivamente veo que se trata de una calcificación que ahora la vamos a palpar, porque no solamente hay que ver la calcificación, sino también tocarla para ver si es que está dolorosa y si, sobre todo si es la causa que está provocando el dolor en el paciente. Y se corrobora la clínica del paciente, que definitivamente cuando presionamos esa zona presenta mucho dolor. Esta
fragmentación que se presenta en las calcificaciones, podemos también valorarlas con la ecografía al hacer ondas de choque y ver el proceso de fragmentación de la calcificación cuando comienzan a ser tratadas. Esta es la parte lateral donde desde la cresta del pájaro nace el deltoides, que podemos seguirlo hasta la parte distal, punto donde se determinan también entesopatías a nivel de la vena deltoidea, que son muy frecuentes. La parte posterior, tenemos la valoración del tendón infraespinoso redondo menor en cortes longitudinales y transversos, la articulación glenohumeral, la cabeza humeral. Esto es importantísimo. Búsqueda de lesiones de Hill-Sachs, labrum posterior, maniobras dinámicas para inestabilidad posterior. Y esta es una visión como valoramos, miren, dinámicamente es prácticamente casi una resonancia de esto. Y nos permite a nosotros inclusive valorar el labrum posterior. Aquí estamos con el labrum. Esta es la cabeza. Estamos con el transductor en la parte posterior. Este es el infraespinoso y aquí está el labrum. Esta es la glena y vemos que el labrum posterior en este caso está completamente estable. Miren ustedes, este es un trabajo del doctor Carlo Martinoli y Stefano Bianchi, que en el marzo del 2003 nos presentan esta imagen con uno de los ecos de mejor resolución en esos tiempos. Esto me permite a mí prácticamente determinar una lesión de Hill-Sachs, pero miren, hay que marcar con flechas para poder ver las zonas hiperecogénicas. Yo creo que sí se puede apreciar, sobre todo en personas que ya tienen una agudeza de control de grises en su visión. Pero miren, esta imagen es hecha con un Cube 8 Diamond en enero del 2020 y miren cómo prácticamente me determina completamente la lesión de Hill-Sachs. Y no solamente eso, esto es como la realizo y de forma dinámica me permite apreciar si la lesión está intra o extra articular. Esto da para mucha tela que cortar en la valoración de la lesión de Hill-Sachs, que ha sido poquísimamente tratada en nuestros pacientes. Si la vemos, yo pienso que la podemos tratar. Y esta imagen ha servido también de portada para la revista Gaceta Ortopédica, que saldrá publicada a finales del mes de noviembre. La E es la posición especial. Las referencias son CRAS y CRAS modificada. Valora el tendón del supraespinoso, la huella y comprobación de lesiones en la posición lateral. El doctor Jeffrey Kras nos enseñó cómo corroborar las lesiones que nosotros vemos definitivamente cuando hacemos la ecografía desde el punto de vista lateral. Proyecciones especiales en pacientes, por ejemplo, que tienen hematomas y nos permiten a nosotros valorar justamente lesiones que ahí está. Entonces estamos haciendo presión para poder determinar cómo cuando presionamos con el eco se oblitera la vena, pero la arteria sigue latiendo en su calibre. Las proyecciones superiores tomamos en referencia el acromion y la clavícula. La articulación acromio-clavicular la valoramos. Esto vamos a ver algo que hemos determinado y nos ha ayudado muchísimo en entender las inestabilidades de la articulación acromioclavicular, el músculo trapecio superior y el músculo supraespinoso a nivel de la fosa. Y este es el conocido signo de la tecla que nosotros la conocemos desde que estamos en la universidad, ¿no? Pero hemos visto el signo de la tecla de manera clínica. Nunca lo he visto de manera ecográfica. Y esto es la visión de cómo se ve la inestabilidad. Miren la clavícula cómo se levanta y se baja. Y es que nosotros habíamos visto solamente esta proyección, porque prácticamente es muy difícil poder valorar el otro tipo de inestabilidad con los estudios que hemos tenido.
Es decir, con la radiografía y la resonancia y la tomografía misma, porque los tres son estudios estáticos, no dinámicos. Y esto es lo nuevo que les presento. Es el signo de la tecla de acordeón para poder apreciar la inestabilidad antero-posterior que antes no la veíamos. Y por lo tanto, lo que no se ve no se trata. Y es por eso que se tenía muchas complicaciones en el tratamiento de la inestabilidad acromioclavicular, porque se estabilizaba solamente en un plano, no en dos. Es esto lo que nos ha permitido a nosotros entender mejor este tipo de inestabilidades. Podemos hacer también bloqueos del nervio supraescapular, tratamientos de fracturas de clavícula, visualizar lesiones que se presenten o a nivel de una fractura de clavícula, y para poder evolucionar con los tratamientos conservadores. Este es un caso de una paciente de 45 años que consulta por un hombro izquierdo doloroso limitado en activo y pasivo de 3 meses de evolución sin antecedente traumático. Un dolor dentro de la escala visual analógica de 10/10 que disturba el sueño. Ojo, como lo habíamos dicho, un dolor severo con un rango de movimiento completamente limitado. Sospechamos en una capsulitis adhesiva. Y esto es el rango de movimiento. Miren, no se mueve para nada esa articulación. El paciente va a ver cómo se mueve su otro hombro. Y miren cómo excursiona completamente hasta el músculo subescapular lobeo. La coracoide está adelante, que es mi estrella polar, como lo habíamos dicho. Esto lo identificamos en la paciente y no lo había mencionado en su historia clínica, pero es una lesión de Hill-Sachs de la cabeza humeral. La paciente refiere que efectivamente a los 22 años tuvo una luxación glenohumeral. Utilizamos el bloqueo selectivo del nervio supraescapular de manera ecoguiada. Y luego procedemos a hacer hidrodistensión. Miren, esto es un efecto físico que se presenta, que es el retorno del émbolo. Esto nos permite a nosotros orientarnos y sobre todo ver que el líquido infiltrado infla completamente la cápsula, miren, y produce la hidrodistensión. ¿Para qué? Para aumentar la elasticidad de la cápsula articular. Y recuerden siempre que la capsulitis adhesiva es un fenómeno inflamatorio no solamente sinovítico, sino bursítico. Siempre infiltrar también la bursa. La manipulación siguiendo los patrones de la paradoja de Kohlmann, como nos enseñó nuestro amigo el doctor Rodrigo Vargas, nos permite evitar sobre todo pasar de una rigidez a una inestabilidad. Y este es el resultado. El paciente ve en ecografía cómo se mueve ahora su hombro y sobre todo los rangos de movimiento recuperados después del procedimiento. Este es un paciente que tiene un problema con el hombro. Los rangos de movimiento están limitados. Prácticamente, si ustedes ven en la parte superior, se trata de un paciente de 59 años que consulta por un hombro doloroso y sobre todo limitación de su rango de movimiento después de un evento traumático. Miren cuánto levanta el hombro. Esto prácticamente está en negro. Quiere decir que es un hombro pseudo paralítico, pero con el rango pasivo prácticamente es completo. Miren, este es el test de Jazz que nos identifica la valoración del supraespinoso. Pero miren, cuando yo trato de levantar, ni siquiera el brazo lo tolera. Esto es el test de External Rotation Lag Sign, positivo y sumamente doloroso. Este paciente se le hicieron radiografías. Aquí se ve una lesión justamente de la parte más anterior y lateral del supraespinoso, que se corrobora aquí con el estudio en resonancia magnética. Pero nos llamaba mucho la atención que una lesión de esta magnitud produzca un dolor
y sobre todo a una limitación tan marcada como la tenía. Es decir, que nosotros pensábamos que también se estaba involucrando un evento neurológico en este paciente. Aquí vemos una gran cantidad de líquido y efectivamente solicitamos una electromiografía, la cual nos habla de un proceso de tipo neuropraxia, es decir, que tampoco nos daba como para sospechar una lesión de una magnitud tan grande. Pero definitivamente, miren, este paciente iba a entrar a una revisión de la lesión del plexo, pero me pidió de favor para que haga algo para evitar esa cirugía. Y miren lo que estuve haciendo, es decir, entré a infiltrar la bursa que estaba bien marcada con anestésico. Si no hubiera tenido el eco, no podía hacer esto. Y miren la respuesta después de la infiltración. El paciente comenzó a levantar el brazo. Y esto, obviamente, en decúbito. Y le pedimos que lo haga ya en posición supino, en posición de pie. Y con un poco de dificultad, pero definitivamente con esto descartamos la lesión neurológica del plexo braquial, clínicamente. La fase artroscópica nos permite a nosotros valorar que este paciente tuvo una lesión de la polea del bíceps que provocó un aumento de líquido a nivel de la bursa. Cuando uno tiene una bursa aumentada, una bursitis, es un problema muy doloroso que puede causar limitaciones pero tan limitantes del rango de movimiento. Es una neumoartroscopía, esto es hecho con aire nada más, en la cual vemos la lesión. Aquí está el bíceps prácticamente macheteando al subescapular y también presenta una rotura a nivel del supraespinoso, ¿no? Esta es la lesión que provocaba este tipo de bloqueo en este paciente. Y definitivamente es lo que nosotros queremos ya comenzar a realizar. Este es un paciente que consulta Ese es el proyecto que tenemos, justamente de llevar el ecógrafo no solamente al consultorio, sino ya a quirófano para hacer una correlación de las imágenes ecográficas con las imágenes artroscópicas. Para terminar, quisiera presentarles este caso que sinceramente me dejó mucho que aprender. Ahora cuando pasamos la pandemia, nosotros en Guayaquil nos pegó muy duro y definitivamente pasamos momentos muy difíciles. En este periodo, el doctor Monres, uno de mis profesores, junto con el doctor Ravelli, hicieron algunos cursos de entrenamiento para hacer ecografía pulmonar. Y este paciente, el médico tratante, es un paciente de 73 años que el médico tratante me pide valorarlo y descartar un proceso infeccioso en el hombro operado hace 2 meses. ¿Ya? Este paciente tiene 73 años y tenía episodios de temperatura de 38.7 en las tardes, ya de 6 días de evolución. Entonces tenía 2 pruebas COVID negativas de PCR. Y cuando les hice el estudio del hombro, que estaba todo, no había líquido, no había nada, le puse el ecógrafo. Ustedes pueden ver, este es un curvo que comenzamos a ver estas líneas que se ven ahí. Estas líneas son las líneas B, en las cuales pude identificar esto ante mi sospecha
Inmediatamente le dije al paciente que baje a tomografía y pudimos determinar esta lesión que salió COVID positivo, pero con una pequeña porcentaje de compromiso, y este paciente pasó inmediatamente a aislamiento y a tratamiento, sobre todo porque antes estaba sin tratamiento debido a que los exámenes que había hecho les habían salido negativos. Importante los falsos negativos que están saliendo, que con el tiempo se pueden complicar, pensar que no tienen nada y de repente cuando ya están comprometidos tienen un alto porcentaje de compromiso a nivel pulmonar. Esta es una presentación del ultrasonido, el moderno estetoscopio del médico. Este es un surfista que ganó, tiene el récord mundial con esta ola de 24 metros. Y pienso que nosotros, al igual que este surfista, debemos aprovechar esta ola que se viene con esta técnica que nos va a determinar una diferencia en el tratamiento de las patologías de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, les agradezco por su invitación y su participación. Muchas gracias a usted, doctor Víctor Naula, excelente presentación. Pasamos ahora a la sesión de preguntas, doctor. ¿Cómo no? Varias preguntas. Nos preguntan, cuando se valora un hombro, doctor, ¿se debe hacer siempre todo el protocolo ALPES? Bueno, el protocolo ALPES está diseñado para orientarse desde el punto de vista clínico. Como yo lo mencioné, siempre en mis pacientes, cuando sospecho de alguna patología, lo que verdaderamente hago es el ALP. Pero si el paciente me dice que el problema lo tiene a nivel de la articulación acromioclavicular y lo señala con un dedo, debo de ley involucrar la parte superior del protocolo. Eso es tan fácil como decir, si le haría una ecografía de tobillo a un paciente que me consulta por dolor de hombro. Entonces, como orientación segmentaria, debemos repetir acá lo mismo, pero a nivel de hombro solamente. ¿Ok? Perfecto. Una segunda pregunta. ¿Una calcificación del supraespinoso es siempre dolorosa, doctor? Bueno, las tendinopatías calcificantes tienen sus fases. Y en la fase aguda, las calcificaciones son blandas. Y muchas veces el paciente refiere es como si tuviera un absceso a nivel del hombro. Tiene mucho dolor, el dolor supera el 7, es un dolor muy severo. Hay pacientes que llegan hasta 10, pero no se dejan ni siquiera tocar el hombro. Esa es la fase aguda. Pero cuando esta fase aguda termina, que dura entre 15 días o 3, 4 semanas, viene la fase crónica, en la cual la calcificación se hace más dura. El paciente se le disminuye el dolor, pero tiene sensación de conflictos. Es decir, es como tener un pedazo de una tiza metida ahí en el hombro, que cuando él levanta el hombro presenta esa molestia. ¿Ok? Perfecto. Otra pregunta. ¿En la valoración del hombro sería posible utilizar un traductor curvo? Bueno, que muy buena esa pregunta, porque ya hemos tenido algunos problemas. Muchas veces debemos entender algo. Hay un viejo dicho que dice, lo barato sale caro. Entonces, algunos amigos han querido comenzar con la ecografía musculoesquelética y han pedido ecógrafos bastante económicos que los traen y los piden por internet. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando les llega un transductor curvo. Entonces, es muy difícil hacer ecografía musculoesquelética con un transductor curvo porque la frecuencia es muy baja. Entonces, eso no nos permite tener una buena visualización. Entonces, existen segmentos que se pueden hacer ecografía musculoesquelética con un transductor curvo, como es la columna, la cadera, o si no, ahora lo estamos utilizando para valorar sobre todo la parte anterior de la glena, que es una parte que entramos por la axila y utilizamos a veces el curvo. Otra pregunta, doctor. ¿En la luxación acromioclavicular se debe pedir siempre una radiografía o bastaría solo con la ecografía?
Bueno, la luxación acromioclavicular nos ha enseñado y nos sigue enseñando cosas que antes no veíamos. Estas imágenes que acaban de ver ustedes, sinceramente, los ortopedistas no las teníamos en cuenta. Es decir, solamente valorábamos el signo de la tecla, que es una inestabilidad céfalo-caudal, pero no considerábamos la inestabilidad anteroposterior. Y es por eso que muchas técnicas que se describieron no tuvieron los resultados que nosotros buscábamos. ¿Por qué? Porque el paciente continuaba con una inestabilidad. Pero le tomábamos una radiografía y veíamos que estaba, pero está perfecta porque la estábamos viendo solamente en un eje. En el momento que ponemos el ecógrafo y podemos distinguir, no solamente nosotros, sino el paciente mismo, cómo se mueve la clavícula en anteroposterior, sabemos qué hacer en el momento que vamos a hacer el procedimiento quirúrgico. Y otra cosa más, no solamente una radiografía y una ecografía. En los pacientes con luxación acromioclavicular hay que pedir resonancia, porque muchas veces vienen ocultas ciertos tipos de patologías, como lesiones SLAP, que es una avulsión del labrum superior, donde se ancla el bíceps. Perfecto, doctor. Una última pregunta. ¿Existe la posibilidad de utilizar ecografía para reparaciones de Hill-Sachs? Bueno, todo lo que se ve se puede reparar. Entonces, ahora logramos ver las lesiones de Hill-Sachs. Generalmente las lesiones de Hill-Sachs ni siquiera las tocamos en el primer episodio. Cuando se luxa a un paciente, hacemos la plastia cápsulo-labro-ligamentosa y de la Hill-Sachs ni la tomamos en cuenta, pero definitivamente está considerada como una de las complicaciones en el tratamiento de las luxaciones de hombro que tienen pérdida ósea, porque eso es una fractura que compromete la parte posterolateral. Y si nosotros vemos una fractura que tiene hundimiento, nuestro deber es levantarlo. Y si ya la veo ecográficamente, yo creo que es más fácil tratarla. Y justamente estamos haciendo estudios que van encaminados a eso, que ya presentaremos nosotros en futuras publicaciones. Bueno, estas fueron algunas de las preguntas, doctor. Agradecidos por haber compartido este cúmulo de conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo siempre repitiendo la frase de Machado, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Gracias a todos y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Excelente.